Bienvenidos a Estudio con Podcasts. Hoy nos vamos a sumergir en el acceso a la universidad aquí en España. Uf, un tema importante. Totalmente. Y para esta inmersión nos centraremos en el artículo 7 del Real Decreto 412/2014. Es el que regula la admisión en las universidades públicas, ¿verdad? Exacto, un artículo clave para entender cómo funciona todo el proceso. Pues vamos a desgranarlo punto por punto. ¿Te parece? Perfecto. Empecemos por el principio. El primer punto dice, las universidades públicas establecerán los criterios de valoración, las reglas que vayan a aplicar para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas y, en su caso, los procedimientos de admisión. Vaya, es un punto bastante largo. Sí, pero es importante entenderlo bien. Básicamente, lo que nos dice es que cada universidad pública tiene la libertad de decidir cómo va a valorar a los estudiantes que solicitan plaza. O sea que no hay una fórmula mágica que funcione para todas las universidades. Exacto, cada universidad tiene en cuenta diferentes factores, como las notas de bachillerato, la nota de la EBAU o incluso las actividades extracurriculares. Entonces, si estás pensando en aplicar a varias universidades, tienes que informarte bien sobre los criterios específicos de cada una. Totalmente. Es fundamental para saber qué tienes que destacar en tu solicitud. Un buen consejo. Y hablando de información, el segundo punto del artículo 7 parece ir en esa línea. Dice, la Conferencia General de Política Universitaria velará por garantizar el derecho de los estudiantes a concurrir a distintas universidades. Sí, este punto es crucial para asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de solicitar plaza en diferentes universidades. ¿Y cómo se garantiza eso en la práctica? Pues el mismo punto lo explica, dice. A tal fin, antes del 30 de abril de cada año, la Conferencia General de Política Universitaria hará público el número máximo de plazas que para cada titulación y centro ofrecen cada una de las universidades públicas para el siguiente curso académico. O sea que es como una especie de catálogo de plazas universitarias. Exacto. Y no solo eso, el punto también añade, dichas plazas serán propuestas por las universidades y deberán contar con la aprobación previa de la administración educativa que corresponda. Entiendo. Es decir, que las universidades proponen un número de plazas, pero la administración educativa tiene la última palabra. Correcto. Es una forma de coordinar la oferta de plazas a nivel nacional. Claro, tiene sentido. Y siguiendo con el segundo punto, hay una frase que me ha llamado la atención. Dice, se excluye de esta norma a los centros universitarios de la defensa, cuya oferta de plazas vendrá determinada cada año por la publicación del Real Decreto, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil. Ah, sí. Los centros universitarios de la defensa, por su naturaleza específica, siguen un proceso de admisión diferente, establecido por el Ministerio de Defensa. Ok, aclarado. Y ahora, la siguiente parte del punto 2 dice, la Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de bachillerato, fijará los plazos mínimos de preinscripción y matriculación en las universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las universidades. Uf, otra frase larga. Sí, pero creo que la idea es bastante sencilla. Lo que nos está diciendo es que la Conferencia General de Política Universitaria, teniendo en cuenta las fechas de la IBAU, establece los plazos para preinscribirse y matricularse en las universidades. Exacto. Y objetivo es que todos los estudiantes tengan tiempo suficiente para solicitar plaza en las universidades que les interesen. Claro, para que nadie se quede fuera por un problema de plazos. Efectivamente. Y para que la información esté disponible para todos, el punto añade. La decisión adoptada por la Conferencia General de Política Universitaria será publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es transparencia ante todo. Y para terminar con el punto 2, la última frase dice, ninguna universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan solicitudes para ellas que cumplan los requisitos y hayan sido formalizadas dentro de los plazos establecidos por cada universidad. Con esta frase se cierra el punto 2. Básicamente lo que nos dice es que si hay estudiantes que cumplen con los requisitos y han presentado su solicitud a tiempo, todas las plazas ofertadas deben ser cubiertas. Me gusta esa idea. Se Esto busca fue- aprovechar al máximo las plazas disponibles. Totalmente. Y ahora, ¿qué nos depara el tercer punto del artículo 7? Es bastante corto. Dice, las administraciones educativas adoptarán las decisiones que correspondan en el ámbito de sus competencias para la aplicación de estas medidas. Sí, es un punto breve pero importante. Lo que nos dice es que cada administración educativa es responsable de aplicar estas normas en su territorio. Es decir, que hay una coordinación entre las diferentes entidades que participan en el proceso de admisión. Exacto. Se busca que todo funcione de manera coordinada y eficiente. Un trabajo en equipo para que el acceso a la universidad sea lo más justo y transparente posible. Y ahora vamos al cuarto punto del artículo 7. Este sí que es largo. Dice,
Las universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su ponderación, y baremos y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, con al menos un curso académico de antelación. Uf, sí que es denso este punto, Sí. pero es crucial para la transparencia del proceso. ¿Podrías resumir un poco? Claro. Básicamente lo que nos dice es que las universidades públicas están obligadas a publicar con antelación toda la información relevante sobre la admisión, los procedimientos, las fechas, los criterios de valoración, las ponderaciones, los baremos y las reglas de prelación. Parece que no quieren dejar lugar a dudas. Efectivamente, se busca que los estudiantes tengan toda la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre su futuro académico. Y esa información debe estar disponible con al menos un curso académico de antelación, ¿verdad? Exacto, para que los estudiantes puedan planificar con tiempo. Me parece fundamental. La información es poder. Sin duda. Y con esto hemos terminado de analizar el punto 4 del artículo 7 del Real Decreto 41/2014. Uf, qué punto tan completo. Sí, pero creo que lo hemos desgranado bastante bien. Espero que sí. Y a ti te ha quedado claro. Por supuesto. Genial. Pues continuaremos con el resto del artículo 7 en el próximo episodio. No te lo pierdas. Uf, sí que es denso este punto. Ah, Pero es crucial para la transparencia del proceso. totalmente. Es como un manual de instrucciones para los estudiantes que quieran acceder a un grado. Exacto. Y recuerda, esta información debe estar disponible con al menos un curso académico de antelación. Para que los estudiantes puedan planificar con tiempo. Me parece fundamental. ¿Te parece si ahora damos un pequeño salto al artículo 6? Hablando de planificar, me parece importante entender si hay algún límite en el número de plazas que se ofrecen. Buena idea. El artículo 6 nos habla precisamente de eso, los límites máximos de plazas. Dice así. El gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6-2001, de 21 de diciembre, de universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, para poder cumplir las exigencias derivadas de directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por motivos de interés general igualmente acordados en la Conferencia General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión de estudiantes en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de plazas afectarán al conjunto de las universidades públicas y privadas. Menuda frase. Podríamos traducirla al lenguaje común. Claro, básicamente el artículo 6 dice que el gobierno, en acuerdo con la Conferencia General de Política Universitaria, puede poner un tope al número de estudiantes que se admiten en ciertas titulaciones. ¿Y eso por qué? Para controlar el acceso a la universidad. No exactamente, puede haber varias razones, por ejemplo, para cumplir con las normas de la Unión Europea o con acuerdos internacionales que España haya firmado. Ah, entiendo. Como una cuestión de compromisos externos. Sí, o también por motivos de interés general. Imagina que hay una carrera con muchísima demanda pero pocas salidas profesionales. En ese caso, el gobierno podría limitar las plazas para evitar que haya un exceso de graduados en ese campo. Tiene sentido. Es como un mecanismo de regulación para equilibrar la oferta y la demanda. Exactamente. Y es importante destacar que estos límites máximos se aplican a todas las universidades, tanto públicas como privadas. O sea que no es una cuestión de tipo de universidad, sino de una política general a nivel nacional. Correcto. Muy interesante. Volviendo al tema de la admisión, ¿qué te parece si repasamos ahora el artículo 5? Me gustaría entender mejor los principios generales que rigen este proceso. Me parece perfecto. El artículo 5 es corto, pero muy relevante. Dice así. La admisión de estudiantes en las universidades públicas deberá respetar los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad. Principios básicos para garantizar un acceso justo a la universidad. Sin duda. Y el artículo continúa. Las universidades públicas garantizarán la accesibilidad universal a sus enseñanzas en los términos establecidos en la normativa vigente para estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales. Un punto muy importante para asegurar la inclusión de todos los estudiantes. Totalmente. Y por último, el artículo también menciona que las pruebas que en su caso se establezcan para la admisión de estudiantes podrán realizarse en lengua inglesa u otras lenguas extranjeras. Qué bien, esto facilita mucho las cosas a los estudiantes internacionales que quieren estudiar en España. Sin duda. Y hablando de estudiantes internacionales, me he acordado de algo que mencionamos antes, en el artículo 3, sobre la homologación de títulos extranjeros. ¿Qué te parece si lo repasamos? Claro que sí. El artículo 3 es bastante largo, pero podemos centrarnos en la parte que habla de la homologación. Perfecto. Si no recuerdo mal, hay un punto que permite a los estudiantes con títulos extranjeros solicitar plaza en la universidad mientras esperan la resolución del proceso de homologación. Exacto.
El artículo 4 es el que regula este aspecto. Dice así: en todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación. O sea, que es como una luz verde provisional para los estudiantes extranjeros. Sí, les permite iniciar sus estudios sin tener que esperar a que se complete todo el papeleo de la homologación. Eso sí, deben acreditar que han iniciado el proceso. Me parece una medida muy positiva. Elimina una barrera importante para los estudiantes que vienen de otros países. Totalmente de acuerdo. Y ya que me hemos repasado el artículo 4, ¿te parece si le echamos un vistazo al artículo 3? Es el que define las diferentes vías de acceso a la universidad, ¿verdad? Sí, el artículo 3 es el que nos dice quién puede acceder a la universidad en España. Es bastante extenso, ya que hay muchas opciones. ¿Te parece si lo resumimos un poco para no perdernos en los detalles? Buena idea. Podemos agrupar las vías de acceso en diferentes categorías. Por ejemplo, la vía más común es la del bachillerato. Claro, la mayoría de los estudiantes españoles acceden a la universidad después de terminar el bachillerato. Exacto. Y el artículo 3 especifica que podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de grado en las universidades españolas en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos: estudiantes en posesión del título de bachiller del sistema educativo español o de otro declarado equivalente. Perfecto. Y también se aceptan títulos equivalentes al bachillerato español, como el bachillerato internacional, ¿verdad? Así es. El artículo 3 también lo contempla. Estudiantes en posesión del título de bachillerato europeo o del diploma de bachillerato internacional. Genial. En cuanto a los títulos de bachillerato obtenidos en otros países, ¿qué requisitos hay que cumplir? Depende de si el país en cuestión pertenece a la Unión Europea o no y si existen acuerdos de reciprocidad. ¿Podrías explicarnos eso un poco mejor? Claro, para los estudiantes que vienen de países de la Unión Europea, el artículo 3 dice C. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de bachillerato o bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad. Es decir, que si vienes de un país de la UE, tu título de bachillerato se reconoce automáticamente en España. En principio sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos del país de origen. Y en el caso de países fuera de la UE, hay que homologar el título. Normalmente sí. El artículo 3 especifica: sí, estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de bachiller del sistema educativo español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de estados que no sean miembros de la Unión Europea, con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4. Ok, eso ya lo habíamos comentado antes. Si el título no está homologado, se puede solicitar la admisión condicional mientras se tramita la homologación. Exactamente. Y aparte del bachillerato, ¿qué otras vías de acceso existen? Pues hay varias. Por ejemplo, se puede acceder a la universidad con un título de formación profesional de grado superior. ¿En serio? ¿No lo sabía? Sí, el artículo 3 lo recoge en la letra E. Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de técnico superior de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas y diseño, o de técnico deportivo superior perteneciente al sistema educativo español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4. O sea que la FP también te abre las puertas de la universidad. Efectivamente. Y lo mismo ocurre con ciertos títulos extranjeros, aunque no sean equivalentes a los títulos españoles. ¿En qué casos? Pues el artículo 3 lo explica en la letra F. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de bachiller, técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño, o de técnico deportivo superior del sistema educativo español, obtenidos o realizados en un estado miembro de la Unión Europea o en otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho estado miembro para acceder a sus universidades. Es decir, que si un título extranjero te permite acceder a la universidad en tu país de origen, también te lo permite en España, siempre que haya un acuerdo de reciprocidad. Exactamente. Muy interesante. Y aparte de estas vías que hemos mencionado, ¿hay alguna otra forma de acceder a la universidad? Sí, el artículo 3 también contempla otras opciones, como las pruebas de acceso para mayores de 25 a 45 años. Ah, claro, las famosas pruebas de acceso para adultos. Sí, el artículo las menciona en las letras SHE e I.
personas mayores de 25 años que superen la prueba de acceso establecida en este Real Decreto. Personas mayores de 40 y 5 años que superan la prueba de acceso establecida en este Real Decreto. Perfecto. Y también hay una vía de acceso para mayores de 40 años con experiencia laboral, ¿verdad? Correcto. La letra H del artículo 3 dice, personas mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza. Es una forma de reconocer que el aprendizaje no solo se adquiere en las aulas. Exacto. Y por último, el artículo 3 también contempla el acceso para estudiantes que ya tienen un título universitario. Claro, si ya tienes un grado, puedes acceder a otro sin necesidad de hacer ninguna prueba. Efectivamente. Las letras SHAC e EICA del artículo 3 lo explican. EICA. Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de grado, máster o título equivalente. Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de diplomado universitario, arquitecto técnico, ingeniero, técnico, licenciado, arquitecto, ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente. ¿Cuántas opciones? Parece que el sistema educativo español trata de ser flexible y dar oportunidades a todo el mundo. Sí, sin duda. Y para terminar con el artículo 3, hay un último punto que me gustaría destacar. Dice así, en el ámbito de sus competencias, las administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las universidades de su territorio. Es decir, que cada comunidad autónoma puede adaptar el proceso de admisión a sus necesidades específicas. Sí, pero siempre dentro del marco general que establece el Real Decreto. Claro, la coordinación es fundamental para que el sistema funcione de manera cohesionada. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que con esto hemos cubierto los aspectos más relevantes del artículo 7, el artículo 6, el artículo 5, el artículo 4 y el artículo 3 del Real Decreto 412/2014. Ha sido un buen repaso. Sí, hemos visto que el acceso a la universidad en España está regulado por un marco legal complejo pero completo que busca garantizar la igualdad de oportunidades y la flexibilidad. Exacto. Y aunque hemos intentado simplificar la información, es importante que los estudiantes consulten el texto completo del Real Decreto si tienen dudas específicas. Por supuesto, la información es poder y en el caso del acceso a la universidad, aún más. Totalmente. Y si te estás planteando dar el salto a la universidad, te recomiendo que visites la web del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Ahí encontrarás toda la información actualizada sobre el proceso de admisión. Buen consejo. Y también es importante que te informes sobre las fechas clave como los plazos de preinscripción y matrícula. Sí, no queremos que nadie se quede fuera por un despiste. Y hablando de plazos, ¿recuerdas que en el artículo 7 se mencionaba la OLOMC? Sí, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Exacto. Esa ley introdujo algunos cambios importantes en el acceso a la universidad. ¿Podría recordarnos cuáles fueron? Claro. Una de las novedades más importantes fue la eliminación de la prueba de acceso a la universidad como requisito general. En serio. O sea, que ya no hay que hacer el examen de selectividad para entrar en la universidad. Bueno, no exactamente. La selectividad sigue existiendo, pero ahora se llama EBAU, Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, y ya no es obligatoria para todos los estudiantes. ¿Y eso cómo funciona? ¿Quién tiene que hacer la EBAU y quién no? Pues la EBAU es obligatoria para los estudiantes que quieren acceder a la universidad a través de la vía del bachillerato. Vale, eso tiene sentido. Si quieres entrar por la puerta del bachillerato, tienes que pasar por la EBAU. Exacto. Pero si accedes a la universidad por otras vías como la FP de grado superior, la prueba de acceso para mayores de 25 años o la homologación de un título extranjero, no tienes que hacer la EBAU. Entiendo. La EBAU es como un filtro específico para la vía del bachillerato. Correcto. Y otra novedad importante que introdujo la OMCE fue la mayor autonomía que se dio a las universidades para establecer sus propios criterios de admisión. Ah, sí, eso ya lo habíamos comentado antes al hablar del artículo 7. Cada universidad tiene su propia receta para valorar a los estudiantes. Exactamente. La OMCE dio más libertad a las universidades para decidir qué aspectos del perfil del estudiante quieren priorizar. Y eso puede ser una ventaja para algunos estudiantes, ¿no? Si tu perfil no encaja con los criterios tradicionales, puedes buscar una universidad que valore otros aspectos. Sin duda. La diversidad de criterios de admisión amplía las oportunidades para los estudiantes. Me alegro de que ya hemos dedicado un espacio a hablar de la OLMC. Es importante entender el contexto legal en el que se enmarca el acceso a la universidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que con esto hemos cubierto los puntos más importantes del Real Decreto 412/2014. Ha sido una inmersión profunda en el mundo del acceso a la universidad en España. Sí, hemos analizado los artículos clave, las vías de acceso, los criterios de admisión, los límites de plazas y los principios que rigen todo el proceso. Esperamos que esta información haya sido útil para todos aquellos que estéis pensando en dar el salto a la universidad. Y recuerda, si quieres profundizar en cada uno de estos artículos, te invitamos a suscribirte a Estudio con Podcasts.
Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.